muchísimas gracias por estar acá. En el siguiente panel, que es este que está arrancando ahora hasta las 19 horas, es justamente litigio estratégico. Acá van a estar los doctores Arturo Berlanga, la doctora Mariana Trevisache y el doctor Tiago Pires Olivera. En primer lugar, vamos a escuchar la disertación de el abogado, el doctor Arturo Berlanga. Él es director de Animal Naturalis en México, que es una organización internacional por los derechos de los animales. Así que le damos la bienvenida, doctor, y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por esta invitación. No es lo mismo participar de manera presencial que de manera virtual, debo decirlo. Es muchísimo más la emoción de estar aquí hoy con ustedes. Es un tema bastante largo, muy extenso. La verdad es que lo voy a tratar de hacer lo menos técnico posible, pero sobre todo quiero resaltar la importancia, ¿sí? ¿Y por qué la importancia de los litigios estratégicos? Si bien soy abogado de formación, pero soy activista de profesión, puedo decirlo ya, ¿no? Llevo muchísimos años, más de 10 años en el activismo, prácticamente 16, siendo director de una organización desde el 2019, y de algo estoy convencido, que la gran defensa de los derechos de los animales se va a realizar desde los litigios, ¿sí? ¿Y por qué lo señalo? Y esto lo hablo desde el lado del activismo. Como activista, desde siempre, de todos los años y desde el siglo pasado, intentamos visibilizar, y lo hemos hecho, visibilizar los horrores en los cuales están sometidos los animales, ¿sí? En diferentes industrias de explotación. Después el activismo avanzó a buscar leyes. Hoy hablamos de leyes, hoy hablamos de que está tipificado el maltrato animal, que existe una determinada ley, o sea, los animales están ya en un marco normativo. ¿Que esos marcos normativos son perfectibles? Por supuesto que son perfectibles, ¿sí? Que hoy los marcos normativos que tenemos en nuestros países, yo les llamo, son Frankensteins jurídicos, es un hecho, son Frankensteins jurídicos, eso es una realidad, ¿sí? Pero ya los tenemos. Y el siguiente gran paso que yo reclamo y exijo desde el activismo hacia mis compañeros activistas en todas partes del mundo es que el siguiente paso que se debe de dar es el trabajar para exigir que esos pocos derechos o esos Frankensteins jurídicos que tenemos hoy a favor de los animales se cumplan. Porque de nada sirve que luchemos y luchemos y luchemos por incorporar a los animales en un sistema jurídico si no pasa nada, si no se cumplen. Justamente con la pregunta incómoda que hice hace un momento, bueno, ¿existe el maltrato animal? Muy bien, son 3,000 denuncias penales, ¿cuál es el porcentaje de sentencias? Lo dijeron nuestros panelistas anteriores, es nulo. Entonces, aquí sí podemos hablar como una eficacia de la norma. Puede existir una norma, pero si no se cumple, pues no existe. Entonces, realmente esa norma que está en el papel, que podemos discutir nosotros, mucho, ¿le está cambiando, transformando la vida a los animales? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y para eso es el litigio estratégico. El litigio estratégico es una herramienta, pero vamos a ver una herramienta para qué. Podemos establecer, a mí luego no me gusta la palabra estratégico porque yo siempre he dicho que cualquier litigio es estratégico. Un divorcio es un litigio muy estratégico, completamente, y más cuando hay bienes, se vuelve una estrategia. Pero hablemos en temas de derecho animal. Puede ser un litigio estratégico para el reconocimiento
activamos, ¿no? Y quiero empezar con esto. El litigio es activar los mecanismos del derecho, mover el derecho, ¿sí? De lo que ya está en las leyes, vamos a mover el derecho. ¿Y cómo movemos el derecho? Puede ser a través de un reconocimiento en materia civil de una familia multiespecie. Estamos moviendo el derecho para obtener un reconocimiento. Podemos mover el derecho a través de buscar una sanción, que es lo que más buscamos, ¿no? Una sanción ante un daño que se le hace o se le comete a un animal o a un grupo determinado de animales. Esto es prácticamente en materia penal, ¿sí? Lo decían hace rato un momento, ¿no? Son 3,000 denuncias. Entonces activamos el derecho a través de procesos penales que buscan una sanción. Pero también hay otra manera de activar el derecho para prevenir daños hacia los animales o detener un daño hacia los animales, un daño futuro. Y podemos movernos en el mundo del derecho, activarlo en diferentes órdenes, no solamente la vía civil o la vía penal. Yo soy de los que coincido plenamente con Israel. Me gustó como lo dijo en la mañana. Yo soy muy convencido más de la constitucionalización de los animales que la descosificación. Yo he sido un gran crítico de la declaratoria de seres sintientes. En México tuvimos los seres sintientes. Yo le digo, eso es romanticismo jurídico, es poesía jurídica. Los animales son declarados seres sintientes, el Estado tiene la obligación legal de protegerlos y los ciudadanos tienen el deber moral de cuidarlos. ¿De qué ha servido eso en la Ciudad de México? De nada. La ley de protección a los animales en la Ciudad de México estaba exceptuando a los toros, hoy exceptúa a los gallos, hoy está prohibida la venta de animales en mercados, pero se sigue haciendo. Entonces sí tenemos en a nivel constitucional una declaratoria de sintiencia que no sirve de nada. Podríamos descosificar a los animales, ¿sí? A que no sean cosas, pero vamos a ver cómo se activa el derecho. Y yo soy más de la constitucionalización. ¿Por qué? Porque desde el lado como litigante tengo más herramientas, ¿sí? Para poder hacer litigios estratégicos. Por una simple y sencilla razón que nos enseñan a todos en el mundo del derecho. ¿Cuál es la norma suprema? La Constitución. A todos nos enseñan en derecho la pirámide de Hans Kelsen. Regresemos a primer año de derecho. La pirámide de Hans Kelsen, Constitución, tratados internacionales, leyes federales o nacionales, leyes locales, reglamentos municipales. Como podríamos decir, Constitución mata todo, o debiera de matar todo. Entonces, si colocamos a los animales en la norma suprema, en la norma constitucional, entonces, ¿qué amigos vamos a tener jurídicamente a favor de los animales? Y ahorita voy a hablar de eso. Podemos también activar el derecho para declarar, ¿sí?, inconstitucional una ley, un reglamento o una declaratoria. En México se declaró inconstitucional la declaratoria de patrimonio cultural de las peleas de gallos y la tauromaquia en un estado. Fue un litigio estratégico, pero ¿por qué se declaró inconstitucional ese decreto y se llevó a la Suprema Corte? Por una simple y sencilla razón. Porque los estados en México no tienen una facultad competencial para emitir estas declaratorias. Son exclusivas de la Federación. ¿Qué se evitó con ese litigio estratégico que se declarara inconstitucional esta declaratoria de patrimonio cultural? Que ese estado no le diera recursos públicos a dos actividades como la tauromaquia y las peleas de gallos. Entonces es un litigio estratégico que sirve para declarar la inconstitucionalidad. No se habló sobre el tema del maltrato animal. La sentencia de la Corte no habla sobre si es maltrato o no. Simplemente se buscó como estrategia declarar la inconstitucionalidad porque la entidad, el Estado, no tiene la facultad competencial para emitir esa declaratoria. También podemos litigar, y es algo que a mí me gusta mucho en lo personal, para obligar al Estado. Porque hoy tenemos un marco normativo, ¿sí?, donde a las autoridades, hoy han estado aquí sentadas, muchas autoridades pueden estar sentadas, pero la gran pregunta es, ¿y la autoridad hace lo que debe de hacer?
O sea, ¿realmente hace lo que debe de hacer? Y ahí debemos empezar a preguntarnos. Y les voy a comentar como ejemplo uno de los litigios de mis favoritos, que no es constitucional, es un juicio de legalidad. Por ahí del 2023 estaba un tanto yo de ocioso en la madrugada, inquieto, y resulta que la autoridad federal en México, digamos el Ministerio de Agricultura Federal, ¿sí?, tenía o tiene más bien una obligación, y fíjense ustedes nada más que interesante. En la ley federal, México como Brasil es un estado igual, ¿no? Federación, estado, municipio. Y en la ley federal de sanidad animal, que es una ley, un ordenamiento jurídico para proteger la salud de los humanos, 100% antropocéntrica, resulta que hay un artículo ahí perdido que dice: la matanza de cualquier animal para consumo humano, no destinado para el consumo humano, o sea, cualquier animal que no sea destinado para el consumo humano, solamente está justificado por 4 supuestos. Cuando el bienestar del animal está comprometido por una enfermedad, un trastorno senil, una discapacidad o un accidente. O sea, ¿qué nos dice la norma federal en México? No puedes tú matar a un animal que no esté destinado para el consumo humano si no tiene esos 4 supuestos. Y si lo matas, tiene que ser con base a una norma técnica. ¿Qué evita esa norma técnica, la 033? Evita el dolor, el sufrimiento. El campo de aplicación de esa norma no solamente está pensada para los animales de consumo en los rastros, sino para cualquier animal, en experimentación y hasta en centros de espectáculos. Entonces yo estaba de ocioso en la madrugada contra mi cruzada contra las corridas de toros, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos me han escuchado decirlo. ¿Por qué tengo esta cruzada con las corridas de toros? Porque es una actividad en la cual, a diferencia de los rastros, la experimentación o muchas otras, se reúne un grupo de personas para hacer una fiesta y celebrar cómo torturan y masacran a un animal durante 20 minutos. Me parece aberrante. Y que además esa actividad está legalizada en una ley, está exceptuada, ¿sí?, y lo transmiten en televisión. Eso es peor. No encuentro otra actividad hasta el día de hoy, como la tauromaquia, que tenga esas excepciones. Entonces tengo de manera personal esa cruzada. Entonces demandamos al Ministerio de Agricultura por omisiones, porque la ley federal es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de esta normativa federal, es el Ministerio de Agricultura. Entonces yo solicité unos escritos a esta dependencia de gobierno para que inspeccionara las corridas de toros en diferentes estados. Y lo dice muy claramente: la violación al artículo 23, o sea, a las causas de sacrificio, que no me gusta la palabra sacrificio, pero volvemos a lo mismo, las leyes son imperfectas, las tenemos que perfeccionar, son multas económicas. Entonces, oh sorpresa, una actividad que está sancionada por una ley que se vuelve ilegal. Eso me lo enseñaron en primer semestre de Derecho. Entonces llegué a la conclusión y dije: la tauromaquia es ilegal. Entonces vamos a demandar al Ministerio de Agricultura Federal, ¿sí?, que es la autoridad encargada de vigilar y cumplir esa normativa, a que haga su trabajo. Evidentemente no lo hizo y me mandó al diablo, ¿no? Bueno, entonces demandamos, fuimos a un juicio de garantías por omisiones. A mí me encantan demandar a las autoridades, me encanta demandar al gobierno por omisiones, ¿sí? Estás siendo omiso. ¿Qué es una omisión? Un no hacer de lo que tú estás obligado a hacer. Nos fuimos a un litigio muy largo, para no hacerles la historia más larga. El juez nos da la razón legal, pero después confunde misteriosamente las pruebas y nos niega el amparo. Metemos una segunda instancia a un tribunal colegiado, y el cuarto tribunal colegiado, los magistrados deciden en que nos conceden el amparo. Y esto es interesante. Dicen: ante cualquier denuncia ciudadana futura, el Ministerio de Agricultura estará obligado a vigilar el cumplimiento de la normativa federal en los espectáculos taurinos y a garantizar el bienestar animal de los toros. Bueno, cualquiera diría: ya ganamos, Arturo, ¿estás feliz? No. Esta sentencia salió en mayo del 2024, y estos son los grandes temas que luego lloramos en silencio los litigantes, ¿no? Lloramos en lo oscurito. Va la etapa de la ejecución de la sentencia. Ahora que el gobierno federal se mueva
cumpla con la sentencia. Y ahorita es donde estamos en esos jaloneos, justamente. La ley de amparo regula precisamente que si una autoridad no acata una sentencia federal es desafuero y destitución del cargo. Ahorita lo que estamos solicitando ya es eso, la destitución del titular del Ministerio de Agricultura por desacato a una sentencia judicial. Entonces estamos peleando en eso. Entonces ese es un juicio, un litigio estratégico contra un no hacer de la autoridad, ¿no? Y ya, pues, creo que ya con el tiempo que está encima, me parece que yo por eso les decía la constitucionalización y la descosificación. ¿Por qué me gusta más? ¿No? Y con esto me voy acercando al final de mi ponencia. En México, este litigio contra el Ministerio de Agricultura no estaban los animales considerados en la Constitución. Lo inicié en el 2023. Sin embargo, en diciembre del 2024 queda la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal, queda prohibido el maltrato a los animales, punto. Bueno, está muy interesante. Ya hay un mandato de prohibición a una actividad de maltrato animal. Pero me gusta más la segunda parte, el Estado mexicano. ¿Qué es el Estado mexicano? Todos los entes, federación, estados, municipios, poder judicial, legislativo y ejecutivo. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección, el buen trato, el cuidado y la conservación de los animales. Hay un mandato constitucional desde la norma suprema de garantizar la protección de los animales. Y podríamos decir que el artículo 4 después es un mandato programático, yo lo veo así. Es un mandato programático en el sentido que debiera ordenar a los congresos de los estados armonizar el marco jurídico y empezar a curar la esquizofrenia jurídica que tenemos en las leyes estatales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me gusta más la constitucionalización? Y ahora les voy a decir por qué, más que la descosificación. Porque si entonces los animales están en la Constitución, si bien no están considerados como sujetos de derecho en el texto constitucional o no están en la Constitución Federal considerados como sujetos de especial protección, sí hay un mandato constitucional al Estado de garantizar su protección. ¿Y su protección cuál viene siendo? Los bienes jurídicamente tutelados por excelencia, vida e integridad, punto y se acabó. No me voy a meter yo a más bienes jurídicamente tutelados de discusiones filosóficas, no, muy sencillito, vida e integridad. Lo demás ya lo podemos discutir filosóficamente, vida e integridad como bienes jurídicamente tutelados. Entonces, como norma suprema, que eso no les platicaré el día de hoy porque ya veremos qué pasa el próximo año si todavía tengo aire en los pulmones y Vicky me invita, podré decirles el desenlace de esta historia de los toros. ¿Por qué? Porque acabamos de llevar justamente antes de venir a Argentina, presentamos a la Suprema Corte de México, solicitamos la atracción de varios juicios que hemos llevado en diferentes estados contra la tauromaquia. Entonces, no les voy a decir porque no sé qué vaya a resolver la Suprema Corte. Espero que el próximo año que la Suprema Corte resuelva y nos dé la razón, yo puedo estar muy feliz platicándoles con ellos. Pero ¿qué es justamente este litigio estratégico a la Suprema Corte? Gracias a que los animales están en la Constitución, ¿sí? Es un litigio en que no estoy argumentando si es crueldad o no la tauromaquia. No estoy argumentando si hay maltrato o no. No estoy argumentando más que esa actividad viola el principio de supremacía constitucional, jerarquía de norma, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de tutela judicial efectiva. Eso es lo que estoy demandando. No estoy tratando de llevar más allá si sufre o no sufre el animal. Por eso es la importancia de la constitucionalización de los animales, porque es la norma suprema. Entonces vamos a confrontar a lo que bien decía ayer en la noche la doctora de la Torre, atinadamente el especismo procesal con el cual me he topado brutalmente, ¿no? Que eso es otro tema muy largo, pero ayer se los comentaba. Bueno, vamos a confrontar a los órganos jurisdiccionales contra los principios generales del derecho. Bueno, a lo mejor los niegan y revive Hans Kelsen y le destruyen su pirámide, su triangulito de jerarquía normativa, y regresa Hans Kelsen y sufren una posesión demoníaca los ministros. Entonces,
Es importante, y con esto cierro, es importante un litigio estratégico. ¿Por qué? Anoté básicamente aquí esto último. Porque los litigios estratégicos generan precedentes más allá del caso que se litiga, establecen interpretaciones, expanden los derechos, ¿sí?, a través de estos criterios, provocan, al final de cuentas, cambios jurídicos y políticos los litigios estratégicos. Y sobre todo algo muy importante, dos cosas: cuestionan las estructuras de poder, eso es muy importante, y desafían el especismo procesal en los órganos jurisdiccionales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Si les parece, dejamos las preguntas para el final, así pueden hablar todos. Bien. Ahora sería el turno de la doctora Mariana Trevisache. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal y Ambiental, es docente de la materia Protección Penal de los Animales de la Facultad de Derecho UBA y fue mi profesora de grado de Derecho Penal en esta casa de estudio. Así que es un honor para mí presentarla en este congreso y poder estar al lado de ella en este momento siendo ponente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero realmente un placer estar acá en este panel con Arturo, con Tiago, con Cecilia, que fue mi alumna, es cierto, me hace sentir bastante vieja, pero se convirtió en una gran litigante por los derechos de los animales y eso realmente es completamente hermoso. Bueno, muchas gracias a Vicky por la invitación, como siempre. Y bueno, me toca participar de un panel que deja la vara muy alta, y que es muy necesario, ¿no? Por otro lado, que podamos discutir cuál es el rol del litigio estratégico en la cuestión de los derechos de los animales. Yo voy a hablar más específicamente de litigio estratégico en causas de maltrato y crueldad contra los animales. Coincido plenamente con Arturo en esta cuestión de la constitucionalización, ¿verdad?, de la cuestión de los derechos animales de diversas formas. Nosotros, si recorremos las constituciones en las que ya de alguna manera se han reconocido a los animales como sujetos de derechos, sujetos de protección, seres sintientes, etcétera, etcétera, por supuesto que se abre un enorme abanico de posibilidades en el litigio estratégico. Lo primero que quiero decir sobre esto es que cuando hablamos de litigio estratégico tenemos que afirmar que, como toda estrategia, el litigio estratégico se diseña. No hay litigio estratégico sin diseño. Y cuando hablamos de litigio estratégico, creo que lo podemos pensar en dos dimensiones, en muchas más seguramente, ¿no? Pero en dos dimensiones que tienen mucho que ver con lo que justamente decía Arturo. Una primera dimensión que es el caso concreto, ¿no? El que nos toca en relación a la cuestión de un animal o de un grupo de animales que resultan víctimas. Pero por otro lado está el diseño de la estrategia más allá del caso concreto, es decir, el pensar el litigio del caso concreto en función de la repercusión que va a tener esto para la causa de los derechos de los animales, ¿no? Y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos, creo que lo decía Vero ayer, si no me equivoco, que cualquier sentencia o cualquier decisión judicial en contrario a los derechos de los animales termina siendo un gran retroceso para la causa en general. Entonces, digamos, el pensar estas cuestiones también es parte de nuestro trabajo.
Voy a comenzar poniendo de manifiesto aquellas cuestiones que son más problemáticas dentro del litigio estratégico, no para desalentarlos o para que nos desalentemos juntos o para frustrarnos, sino justamente para encontrar fórmulas para superar los obstáculos, porque superar esos obstáculos es absolutamente posible. No es fácil, pero es absolutamente posible. Así que bueno, voy a empezar diciendo, seguramente quienes litigan en derechos de los animales van a coincidir conmigo, que muchas veces litigar en causas de maltrato y crueldad contra los animales deviene en una serie de eventos concatenados muy desafortunados, a veces una verdadera desgracia. Y esto se debe a múltiples factores que yo los dividí en cinco grandes grupos de desgracias, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Y bueno, primero las voy a mencionar para poder conversarlas y desarrollarlas en el tiempo que podemos, para después hablar de algunos casos en particular en los que me tocó participar. Bueno, el primero de los factores que podemos identificar muy bien es la naturalización especista de las múltiples formas de maltrato y crueldad contra los animales, ¿no? Y esto lo vemos desde nuestro trato cotidiano, digo, nuestro trato como humanos, no estoy hablando, digamos, de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro trato como especie humana, aún con nuestros animales de compañía, ¿no? Pensemos en jaulas diminutas para dormir, en collares, estos llamados cercos invisibles o collares con descargas eléctricas, bueno, etcétera, etcétera, la naturalización de este tipo de actos de crueldad, hasta, por supuesto, la crueldad institucionalizada, ¿no? La producción ganadera, determinadas actividades relacionadas con el uso forzado, ¿no? De animales para los deportes, bueno, para utilizarlos en estas múltiples maneras que ya todos conocemos y que ya hemos hablado entre ayer y hoy muy en detalle. Esta naturalización especista que nos atraviesa a todos como especie, ¿no? Básicamente, pero no como especie humana, sino como especie en contexto. ¿Qué es especie en contexto? Una especie viviendo en sociedad, ¿no? Entonces termina atravesándonos absolutamente a todos. Y esta naturalización especista funciona obviamente como un verdadero obstáculo porque los operadores judiciales y el resto, digamos, de las personas que participan de un modo u otro en los procesos penales también están atravesados por esta misma naturalización especista. Yo festejo el concepto de especismo procesal que trajo ayer María Rosa, no podría haberlo explicado mejor y más fácil, pero bueno, esto es claramente uno de los grandes obstáculos, ¿no? Si bien uno podría decir que nos encontramos en un muy lento proceso de desnaturalización en determinados ámbitos, bueno, también van apareciendo todo el tiempo nuevas formas de crueldad institucionalizada y solo por mencionar, digamos, algunas cuestiones relacionadas a la biotecnología, bueno, aquí la clonación de caballos de polo, ingeniería genética o, digamos, más honestamente, manipulación genética, ¿no? Nosotros tenemos el caso de una vaca genéticamente modificada para producir leche maternizada. Bueno, ni hablar de los xenotrasplantes, ¿verdad? Esto de criar cerdos en ambientes ultra controlados, donde nunca jamás van a poder tener vida de cerdos para pensar en utilizar sus órganos para trasplantarlos a los humanos. Por supuesto que todas las cuestiones éticas, ¿no? Que además, por supuesto que están pensadas desde nuestro privilegio de especie, privilegio que nosotros nos arrogamos por alguna cuestión bastante incomprensible desde la ética, pero bastante comprensible desde las estructuras básicas de poder. El poder funciona, digamos, de igual manera, ¿no? Siempre digo, cuando hablamos de las cuestiones
de nuestro trato contra los animales, de estas relaciones de dominación que los rigen, que en realidad no estamos hablando de cuestiones nuevas, sí novedosas, pero no nuevas. La humanidad viene transitando estas discusiones con otros grupos vulnerables de nuestra misma especie, pero digamos con una matriz común. Quizás ninguno de estos grupos vulnerables, tan vulnerables, ¿no?, porque se suman las vulnerabilidades como los animales, pero grupos vulnerables al fin. El segundo de los factores que podemos identificar muy bien son las penas extremadamente bajas. Y, digamos, quiero acá siempre recordar que me estoy refiriendo más que nada y específicamente al ámbito del derecho penal, que es lo que hago y lo que sé hacer, mejor o peor, pero es a lo que me dedico. Las penas extremadamente bajas como referencia de la gravedad de la forma de afectación del bien jurídico, ¿verdad? Ya no estoy hablando de las penas bajas como castigo insuficiente. Yo ya hace mucho tiempo que creo que el derecho penal sirve para bastante poco, y quizás la excepción más simbólica es la utilización del derecho penal para salvar animales, pero en términos generales, debo decir, el derecho penal sirve para bastante poco. Por eso la pena como castigo insuficiente no me parece un factor determinante como obstáculo. Sí es un factor determinante como obstáculo porque en el ámbito del derecho penal lo que refleja la gravedad, es decir, lo que refleja la intensidad del disvalor de la conducta es la respuesta punitiva, es decir, la escala penal. Es decir, cuanto más grave es la conducta, mayor es la pena, cuanto menos grave, menor es la pena, y entonces, digamos que un delito de maltrato, de crueldad contra los animales tenga, como es en nuestro caso, 15 días de mínimo a 1 año de máximo, lo que muestra es un disvalor, uno podría decir mínimo, ¿no? Y si uno lo piensa en términos de coherencia interna del sistema, esto es bastante fácil de reconocer, porque si nos fijamos en la pena para el hurto simple, ¿no?, sin fuerza en las cosas, sin violencia en las personas, me gusta la lapicera de Ceci y me la quedo, bueno, el mínimo supera ampliamente, ¿verdad?, y el máximo es de 2 años, es decir, el máximo de un hurto es el doble del máximo para el maltrato animal. Entonces, vuelvo a repetir, no estoy, por lo menos acá en esta exposición, cuestionando la pena baja como un castigo insuficiente, sino como una muestra muy acabada de incoherencia interna del sistema jurídico penal que nos está diciendo, en definitiva, ser cruel con un animal, torturarlo, causarle sufrimiento innecesario, vale únicamente 1 año de prisión. Y esto se agrava si nosotros lo comparamos con las penas del abigeato. El abigeato es también un delito contra la propiedad, pero el objeto, ¿sí? Y permítanme hablar aquí de objeto en términos del bien jurídico protegido, porque es el hurto, si se quiere, de animales, ¿verdad? Pero no cualquier animal, sino animales de aquellos que son utilizados para la producción. Y fíjense cuál es la pena, ¿no? Habíamos dicho, para el hurto simple es de 1 mes a 2 años, es decir, doble el mínimo, doble el máximo que para el maltrato, y para el abigeato es de 2 a 6 años. Es decir, los animales, es decir, afectar a los animales como propiedad humana vale muchísimo más en términos de disvalor que el valor del animal en sí mismo. Esto ya nos está mostrando un problema importante cuando nosotros lo pensamos como un obstáculo dentro de lo que es la litigación estratégica. Otra de las cuestiones fundamentales, otro de los puntos fundamentales, y aclaro que de cada uno de estos puntos, digamos, aparecen un montón de otros disparadores, ¿verdad? Otro de los puntos es la falta de capacitación de los operadores judiciales, especialmente de los que tienen a cargo la investigación, ¿no? El desconocimiento funciona como un verdadero obstáculo. ¿Y por qué? Porque en materia de maltrato y crueldad contra los animales, el conocimiento no es intuitivo.
salvo en aquellos casos más evidentes, ¿no? Despellejar un perro vivo, quemarlo, digo, ¿no? Después, aquellos en los que la crueldad se manifiesta de manera no evidente, ¿no? Ante el ojo del espectador, de un tercero espectador objetivo, no especializado, digamos, ahí ya el sufrimiento no es intuitivo, ¿no? Entonces, el conocimiento es fundamental, la capacitación es fundamental, pero también lo que hemos escuchado aquí en otras ponencias, ¿no? La existencia de fiscalías especializadas, que cada vez son más, pero no son suficientes. Esto, por supuesto, que es una noticia, digamos, una excelente noticia. Falta mucho por hacer, pero es un excelente comienzo, ¿no? La capacitación. Es decir, no se puede investigar cibercrimen si uno no conoce sobre cibercrimen, no se puede investigar trata si uno no conoce de trata, no se puede investigar narcotráfico, etcétera, etcétera, si uno no conoce de la materia, no se puede investigar maltrato animal si uno no conoce sobre maltrato animal, es decir, si no tiene esos conocimientos específicos que no son intuitivos en términos generales, ¿no? La intuición nos va a servir un montón para aquellos casos en los que, de vuelta, es evidente, ¿verdad?, ese maltrato, porque es grosero, porque es grotesco, pero no nos va a servir para aquellos casos en los que no es tan evidente, en los que, para poner un ejemplo, no los que tienen que ver con impedir que un animal pueda desarrollarse de acuerdo a las necesidades propias de la especie, solo por poner un ejemplo. Bueno, en este mismo sentido, la falta de veterinarios y otros especialistas en la materia, biólogos, etólogos, ¿no?, con formación técnica forense, ¿ok?, y de instituciones que lo avalen. Y acá tengo que decir, no es suficiente el conocimiento común, sino que es absolutamente necesario la especialización forense, ¿sí? Nosotros, por lo menos acá en el país, hasta donde yo sé, las universidades no ofrecen esa especialidad y en general los peritos se han formado por experiencia, no mucho más que eso, por eso hay muy pocos veterinarios que sepan hacer necropsias, es decir, necropsias tal vez saben hacer, lo que después no pueden hacer es un informe explicando estos tecnicismos para que el operador judicial pueda entenderlos y darle un sentido probatorio. Bueno, y después, en último término, la deficiencia técnica de las normas penales y procesales, que se traduce en muchos casos en su redacción confusa, ambigua o excepcional, como nuestra 14346, claramente insuficiente para construir un ámbito mínimamente satisfactorio de protección, mínimamente satisfactorio. Por eso hablamos de protección penal extremadamente limitada y yo, digamos, defiendo todo lo que hemos podido lograr con la 14346, ¿sí? Lo defiendo absolutamente, pero claramente reconozco sus debilidades, ¿no? Y este ámbito de protección, digamos, queda muy debajo, muy por debajo aún de los estándares de los principios de lesividad y última ratio. Bueno, me queda muy poquito tiempo, quiero mostrarles algunos casos, contarles muy brevemente algunos casos en los que me tocó participar. Y elegí todos casos en los que no hubieran perros o gatos, aunque hace muy poquito tuvimos una sentencia condenatoria luego de un juicio en un criadero clandestino de gatos en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires, donde no solamente se condenó por el artículo 3, inciso séptimo, sino que además se condenó por el 206 del Código Penal, que es incumplimiento de las normas de policía sanitaria animal, porque la persona ni siquiera tenía vacunados a sus gatos contra la rabia, ¿no? Y esto también es una cuestión interesante dentro del litigio estratégico, porque por ahí a nosotros no nos interesa demasiado como defensores de los derechos de los animales el artículo 206, pero entendemos que estratégicamente termina resultando una cuestión fundamental, porque no solo estamos litigando un tema de maltrato y crueldad, sino que además agregamos al bien jurídico protegido de la ley de maltrato animal un delito
que está pensado, ¿no?, como tutelando la salud pública. Bueno, este es el caso de Pachita, no sé si se puede, ¿funciona el video? No, bueno, este es un caso, hablando de naturalización, una ternerita recién nacida que la tenían en un barrio atada con un cable a una columna en la vereda, la entraban, digamos, todas las noches y ahí la tenían, vaya a saber uno para qué, seguramente terminaría estando, digamos, en sus mesas, ¿verdad? Esta naturalización de me compro un ternero, y un ternero acá sale muy, muy barato, un ternero recién nacido vale 15.000 pesos, o sea, una caja de alfajores, ni eso, ¿no? Depende qué alfajores. Hicimos la denuncia, hubo un allanamiento, la ternera estaba súper desnutrida, la pudimos rescatar. Y ahora después les voy a contar qué pasó con esa causa. Esta segunda, bueno, quedaron un poquito chicas las fotos, es una causa que en esta también fuimos a juicio oral, es llamada mega rescate, ya termino. En este caso estuvimos como particular damnificado, que en provincia de Buenos Aires es lo mismo que el querellante, y acá se lograron rescatar más de 350 animales, entre caballos, vacas, cerdos, perros, ¿no? Que la persona decía que eso era una unidad productiva y los tenía en estas condiciones. Ahí tenía los cerdos, literalmente viviendo entre basura, y también se logró una condena. Bueno, esto es parte del lugar de mega rescate, de este lugar, hay parte de cómo tenían a los cerdos, para ahí un poquito. Bueno, este es el agua que tenía a disposición, ¿no? Y entonces también fuimos por no alimentar en cantidad y calidad suficiente, porque el agua en condiciones, es decir, el agua apta para consumo animal, es parte de la alimentación en cantidad y calidad suficiente. Bueno, ahí son videos que no importa porque no tenemos tiempo, pero seguí bajando un poquito más. Esos son huesos que había por todos lados. Esperamos un poquito ahí. Esto es una causa que está en trámite, se las traje solamente para mostrarles. Esto es el SEAMSE, es donde, digamos, se lleva los residuos urbanos y algunos residuos industriales, acá en provincia de Buenos Aires y muchos de la ciudad de Buenos Aires, y estos son descartes de la industria avícola, son huevos y pollitos muertos y vivos, ¿no? Que los tiran directamente en containers en el predio del SEAMSE y los tapan con las máquinas. Bueno, y finalmente, esto lo dejo para después, se los cuento después tomando un café, porque ya ya no tenemos más tiempo. Así que bueno, un poquito fue mostrar algunas desventuras, ¿no?, del litigio, pero también, digamos, dar un mensaje esperanzador, porque hemos logrado un montón de cosas a pesar de los obstáculos. Y yo siempre digo, hay un concepto procesal, un principio procesal muy antiguo, que es el insistirum, ¿no?, y molestarum. Entonces, digo, insistamos y molestemos, porque esto termina siendo un principio procesal invaluable. Así que bueno, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ahora pasamos al tercer disertante. Él es Tiago Pires Olivera. Él es doctor en Ciencias Humanas por la Universidad de San Pablo. Es profesor en Derecho de la Universidad Federal de Frontera del Sur y la Universidad Católica de El Salvador. Es vicepresidente del Instituto Abolicionista Animal, editor en jefe de la Revista Latinoamericana de Derecho de la Naturaleza y de los Animales, es académico titular de la Academia Brasilera de Derecho Animal y de la Naturaleza, miembro del Grupo de Investigaciones en Derecho Animal en México, y bueno, tiene un extenso currículum que sí, tenemos que seguir con la resumida. Buenas noches. Para mí es más tranquilo trabajar en el backstage, en los bastidores, do que estar aquí a exponer, hablar.
tengo que decir isso com toda confidenciar isto. Então, mais do que fazer uma ponência, uma conferência, uma dissertação, me gostaria cá estar fazendo uma charla de encierre deste evento que poderia dizer que é o evento mais buena onda da Argentina. Sim, por esse motivo, vou pedir-te que estou aqui com um script para poder estar aqui falando de algumas coisas, mas não posso saudar a professora doutora Maria de las Vitórias Gonçalves Silvano, Vicky, e pido uma salva de palmas por toda esta oportunidade. A invitação de estar aqui, que para mim é um orgulho muito grande vir sempre acá para a Argentina para poder estar participando deste evento. Também me gostaria de saudar toda a mesa, os amigos Arturo, Mariana, Cecília, e também todos os presentes, las presentes, e tudo mais, Rosy, Israel, Alejandra, Estefânia. Por este motivo, para mim é um honor estar aqui mesmo. Vamos lá. O título de minha ponência se chama La fase de anos del litigio estratégico en el derecho animal brasileño. E acá me gostaria de trazer uma figura da mitologia romana chamada Janus ou Janus. Janus ou Janus é deus do panteão romano que é conhecido por ser o deus do início, do começo e do término de las coisas. Por ele, poderia acá dizer uma coisa bem breve, que Janus seria como deus de lo que empieza e a término como uno de lo que acaba. Se atribui a Jano o poder de todos os princípios, principalmente é o que abre a puerta a la concepción. A Jano se le invocaba quando se pretendia ter hijos, quando se concibe la prole de Jano, donde toman princípio todas as obras. Pois bem, Jano tiene um símbolo que é a figura que é chamada Janus bifrons, ou seja, Jano bifronte, onde há duas caras, uma mirando para um lado, que é uma representação do passado, e outra mirando para o futuro. E creio que nós, como pessoas que estamos acá em um congresso, estamos fazendo isto a todo instante. Estamos mirando o futuro, mas sempre não podemos olvidar o passado, porque o passado é o caminho para a compreensão do futuro, e o futuro não há se não há passado. Necessitamos a continuidade de todas estas coisas. E por este motivo é que mi questão com a litigância estratégica é que estou em um projeto que estou começando, que é trabalhar o passado da litigância estratégica no contexto do Brasil, depois avançar para o que eu chamo de la contemporaneidade da litigância estratégica e depois o que eu chamo o devenir da litigância estratégica. Não vou dizer do futuro porque não tenho o poder para fazer isto, mas posso fazer especulações sobre o devenir. E por isso é que vou acá começando com a questão do passado. No término do congresso, começando a proponer o passado. Bueno, quando recuerdo-me de Giorgio Agamben, costumbre em seu ensaio, que é o contemporâneo, ele chama nossa atenção que muitas vezes o que chamamos o contemporâneo está associado a coisas do passado que não estão resueltas e que aún existem. Assim, diante desse cenário, é que me gostaria acá, começando então, apresentando minha tese central. Qual é a tese central que vou acá começar?
é que o litígio estratégico em direito animal é um indicador de ausência formal ou efetiva das políticas públicas de proteção animal em um território. Este é minha tese central que quero trabalhar para podermos compreender o rol, o papel, a função do litígio estratégico, e isto é possível a partir quando miramos o passado para podermos compreender estas coisas. E isto está muito claro na realidade brasileira. Recuerdo-me que aqui em nosso painel estava escutando, por exemplo, o professor Arturo falando sobre a sanidade animal. Bueno, em Brasil temos regras sobre sanidade animal desde 1810, desde o período colonial. E muitas vezes, e creio que, por exemplo, não seria para mim estranho se há alguma coisa da época do virreinato de los diferentes países de hoje, se há regras de alguma coisa de assim, alguma coisa nesse sentido. E é muito interessante porque muitas coisas que estive involucrados com as políticas sanitárias neste período da colônia e tudo, há uma relação com estas regras do período colonial. É uma coisa que tive contato quando estive trabalhando em um projeto anterior chamado Direito da Saúde Animal. E agora, neste momento, é que para podermos listar isto, nestes 5 minutos que nos resta, bueno, é uma charla que gostaria de recordar algumas coisas. Primeira delas, que para podermos pensar em políticas públicas é necessário recordar as 5 etapas claves das políticas públicas. A questão da definição do problema, depois a formulação de diseño, depois a adoção da decisão, lo quarto, a implementação e 5, a avaliação. Por que estou chamando a atenção nisto? É que o litígio estratégico tem uma função importante porque nos ajuda na identificação dos problemas. Ajuda-nos no processo de construção da agenda. Por exemplo, quando as pessoas estão fazendo a elaboração da política pública, de desenho, há um conflito de interesses. E nesse conflito de interesses, onde está a sociedade civil? Onde estão os ativistas? Os ativistas têm um papel, têm uma função, um rol principal para poder trabalhar na elaboração destas políticas públicas. Mas também não somente isso, mas também de fazer as indicações de que há um problema em verdade. E por isso é que chamo a atenção para a relação entre o litígio estratégico e a construção de políticas públicas. E não somente quedarmos no que chamo de 2 coisas, que é a tentação de pessoas com formação jurídica, que é o fetichismo legal, o fetichismo com a lei, que acabamos muitas vezes, como posso dizer, na ilusão de la criação da lei resolver todos os problemas e que acabamos no engano de la legislação simbólica. E isto é um engano. Isto é uma trampa. É uma situação que é muito complicada. Porque símbolos são importantes, mas símbolos não necessariamente é algo prático. A segunda coisa que é interessante também saber disto é que no conflito de interesses a sociedade é necessário estar presente. Então, para que nós possamos mirar o futuro, há muitos casos que podemos fazer isto. E me gostaria de invitar todas as pessoas em seus países, em suas províncias ou cidades, que procurem conhecer os períodos de passado das ações das sociedades de proteção animal, das organizações de proteção animal. Por exemplo, em Brasil, nosso primeiro caso de ação
que creio que é o mais significativo, foi uma ação de habeas corpus de 1972, quando um ativista chamado Fortunato Benchimol, ele ingressou com uma ação de habeas corpus para libertar todos os pájaros do Brasil. Isso na década de 1970. Porém, o que ocorreu? A Suprema Corte de Brasil, o STF, Supremo Tribunal Federal, rechaçou este habeas corpus, que foi rechazado pelas instâncias inferiores, os tribunais abaixo. Porém, eu entendo que é fundamental e importante para nós. Por quê? Porque este juzgado, ele tem um papel importante, tanto que eu chamo isto de el enfoque del rechazo. El rechazo, la derrota, não é algo malo, é uma indicação, é um sinal que é fundamental para que nós possamos mirar, evaluar e melhorar nossa atuação. Perfeito? E nisto vou dizer as consequências desse habeas corpus. Em Brasil ocorreu a criação da Secretaria de Medio Ambiente no governo federal. Chamou a atenção a questão de que a fauna não havia nenhuma proteção. Havia uma lei de proteção da fauna de 1967, pero esta lei não havia nenhuma, não era uma lei séria, era uma lei puramente simbólica. Então, esta questão ocorreu por coincidência, mas hoje poderia dizer que havia um complexo de fatores, mas também esta ação denunciou que havia uma ausência, uma laguna com a questão animal. E isto vai ficar mais gritante em dois outros juzgados, e dois outros precedentes, que o segundo precedente é a ação da farra do boi, uma espécie de corrida de touro que ocorria no estado de Santa Catarina, e neste juzgado, o Supremo Tribunal Federal, em 1997, declarou a inconstitucionalidade da prática da farra do boi. Bueno, qual foi a consequência desta ação? A criação de um tipo penal no ano seguinte que cambiava o status de los malos tratos de falta para delito. E ocorreu o aumento das penas. Então, é pouca coisa? Sim, mas é muito para quando não se há nada. E, incluso, vamos encontrar casos muito específicos. E o terceiro que ocorreu foi como posso dizer, uma grande quantidade de ações judiciais que ocorreu em meu estado de origem, Bahia, que muitas vezes solamente lembramos da ação de habeas corpus da chimpancé suíça. Só que as pessoas não têm ideia que temos ações lá desde a década de 1990 sobre a questão animal. Só que foram muitas lutas hasta a questão suíça ter a grande importância que tuve. E com esta questão, gostaria, então, de terminar minha ponência com a seguinte frase. Porque estou agora falando não somente com pessoas que estão escutando, mas com a verdadeira nação de los derechos de los animales, que somos nós. Não vamos nos atrapar com as burbujas acadêmicas, para ser a referência que a professora de la Torre expone ayer, mas sim vamos poner em prática e não vamos temer as derrotas, as batalhas, mas vamos enfrentar as batalhas. Muito obrigado.